Muy bien, Paula, 8 de la mañana, 25 minutos. Doctor Santiago Castro, buenos días. Muy buenos días, Jenner. Doctor Castro, ¿usted qué responde a estos señalamientos de distintos empresarios, inclusive el senador del Partido Conservador, David Barguil, en el sentido de que se han aumentado las tasas de interés? ¿Y qué responde además al señalamiento que hizo ayer el presidente Iván Duque, esa declaración fuerte? Instituciones vampiro, dijo, no las voy a permitir. ¿Qué pasa con esos recursos? ¿Por qué no se están prestando fácilmente? Jenner, espero que me estén escuchando bien porque Perfecto. yo los estoy escuchando un poco robóticos, aunque entendí la pregunta. Primero, nosotros somos claros en que lo que tenemos que comparar son lo que eran las condiciones de la banca y de los intereses antes de la pandemia y lo que es ahora. No hacer comparaciones dentro de periodos de la pandemia cuando se estaban bajando o subiendo los niveles de riesgo. Y nosotros tenemos que en créditos de consumo y en créditos de vivienda incluso ha habido una ligera rebaja. Pero eso es otra discusión, o sea, las tasas de interés responden es al riesgo y el riesgo obviamente se aumentó a raíz de esta pandemia y se ha acelerado incluso durante la pandemia cuando se han anunciado obviamente las ampliaciones de la cuarentena y cuando se han conocido voces de analistas que empiezan a decir que la recesión iba a ser un poquito más acentuada de lo esperada. Pero nosotros estamos trabajando de manera muy coordinada con el gobierno nacional. Es más, desde el momento que se anunciaron las líneas de garantías a través del Fondo Nacional de Garantías, empezamos ese mismo día a entrenar a toda nuestra fuerza comercial y ya desde el lunes estamos ofreciendo esas líneas y en día y medio tenemos ya 2.1 billones de reservas. Si a eso le sumamos los 124,5 billones de pesos que se han refinanciado en todos los tipos de carteras a pequeñas, medianas, grandes empresas, a consumidores, personas naturales, y le sumamos los 19 billones que se han dado, yo creo que ha sido una respuesta muy grande por parte de la banca. ¿Que hay muchas cosas por hacer? Claro que las entendemos. ¿Que hay quejas? Sí. Incluso se han cometido errores que estamos corrigiendo. En esto pues todos estamos aprendiendo, pero estamos muy dispuestos a seguir trabajando y dando toda la capacidad de nuestros 145,000 colaboradores, de los cuales 20,000 están exponiéndose todos los días para atender en oficinas a los colombianos, más nuestra canal digital abierto 24 horas. Y entendemos cuando el presidente dice pues que él no va a permitir que se abusen de las condiciones que da el gobierno, nosotros le damos la razón y no estamos nosotros en esa tónica. Por el contrario, hemos estado siempre dispuestos a ayudar al país y a colaborarle al gobierno. Doctor Castro, nos cuenta usted entonces qué se ha venido haciendo desde la banca y nos entrega cifras y todo, pero mire que las quejas, sobre todo de pequeños y medianos empresarios, siguen siendo recurrentes. Los bancos siempre han dicho que si el estudio de riesgo no arroja las suficientes garantías para el retorno de ese dinero, pues no se presta la plata. Pero es que estamos en una situación específica, estamos en una coyuntura especial que nadie se esperaba y hay muchas empresas medianas y pequeñas que de seguro acabaron de abrir, no esperaban que esto fuera a pasar, no tienen garantías detrás. Para ellos no hay nada, para ellos la respuesta va a seguir siendo no les podemos prestar. A ver, para claridad, incluso sin acudir a garantías, se han prestado 1.72 billones de pesos a 281,000 microempresas. Estos son 295,000 créditos. Obviamente hay asimetría de la información. Llegan quejas de unos que por un X o Y razón no pudieron acceder. Pero esta es la realidad de lo que se ha hecho hasta ahora, desde que salió la primera circular frente a la pandemia de la superintendencia, que fue la circular 7 del 17 de marzo. Ahora bien, obviamente hay unas microempresas cuyo nivel de riesgo se ha elevado a unas cifras importantes y que obviamente tenían que estar acompañadas de unas garantías suficientes para poder prestarle. Y eso es lo que estamos haciendo desde el lunes. Y yo creo que en día y medio tener ya reportes de que esa línea que suma va a poder apalancar garantías por 20 billones, saber que en día y medio
ya se reservaron 2.1 billones, es muy buena noticia. Eso quiere decir que en las próximas semanas probablemente coparemos esa línea. Entonces, pues mi reconocimiento, digamos, al gobierno en buena hora por ofrecer esas garantías, y nosotros estamos haciendo todo lo posible para hacer muy rápidamente esas aprobaciones y obviamente los consiguientes desembolsos. Doctor Castro, teníamos más temprano al senador David Barguil y él también denunciaba que a pesar de que desde Banco de la República se bajaron las tasas de interés, algunos bancos lo que han hecho es aumentarlas. ¿Es eso cierto? A ver, primero es que las tasas de referencia del Banco de la República son eso, unas tasas de referencia, pero no determinan la tasa de interés. La tasa de interés la determina el riesgo inherente, ya sea al sector o el riesgo inherente económico del país. Entonces, pues no digamos que una cosa conlleva a la otra, pero no digo que no tiene un efecto. Claro que tiene un efecto, pero secundario. El primer efecto, obviamente, es la condición de riesgo país. Y hay una investigación que ha sido muy citada, que hizo hace muchos años Mauricio Cárdenas, que demostraba claramente que esas medidas de tasas de referencia tienen un rezago entre 2 y 6 meses. Y entonces el senador Barguil cree que pues una tasa de referencia, incluso toda la cartera, entonces inmediatamente se recompone por esa tasa de referencia. Eso no es cierto. Nosotros estamos tomando todas las medidas prudenciales de riesgo, sabiendo que obviamente estamos salvaguardando también los ahorros del público y que debemos mantener esa confianza de esos consumidores financieros y la solidez del sistema. Es decir, doctor Castro, que esa propuesta de acuerdo nacional que también hace el senador Barguil, de todos los banqueros con la Superintendencia Financiera, con el Ministerio de Hacienda para fijar una tasa, ¿a ustedes no les suena? No, es que no pueden haber acuerdos entre la banca a menos que sea algo dictado por normas de la Superintendencia o por una política pública. Si nosotros llegamos a hacer un acuerdo sobre precios de productos y servicios, inmediatamente tenemos una investigación por parte de la SIC. Muy bien, doctor Castro, un mensaje para ese pequeño y mediano empresario que en este momento nos está viendo, que ha hecho toda la gestión ante el banco, que no tiene de pronto todo el respaldo del gran empresario. Aquí hemos tenido, al día de ayer teníamos a Mario Hernández y nos decía, sí, efectivamente, yo pude acceder a créditos y nos decía, fui afortunado, aunque sé que hay pequeños empresarios que no lo han podido hacer. ¿Cuál sería ese mensaje alentador desde Asobancaria para darles algo de tranquilidad, de lo que usted nos acaba de decir? Mire, puede que en los próximos días, ya con esa garantía que nos ha dado el gobierno, podamos dar esos dineros. Que contacte su banco, que contacte su entidad financiera, que tenga obviamente toda su documentación necesaria. O sea, obviamente tenemos que tener, si es el PILA para una garantía de nómina, si no la hace, la dispersa a través del banco, por lo menos tener los soportes. O sea, pero que lleve todo lo que necesita, y lo que nosotros le podemos decir es que esto no va a ser un estudio de riesgo de análisis normal. No es lo mismo analizar el 100% del riesgo que solamente el 10% del riesgo en el caso de los que van a acceder a garantías para pago de nómina. Entonces, pues que haga ese trabajo. Yo creo que van a ser muchos los microempresarios que van a poder acceder a estas líneas. Incluso tenemos un reporte de que de los 2.1 billones ya 1.4 fueron destinados específicamente para la línea del 90% para MIPYMES, y estamos hablando solamente de un día y medio, 2 días. Pues ojalá así sea, doctor Santiago Castro, presidente de Asobancaria. Un feliz día para usted, gracias por estar en Red Más Noticias. Muchas gracias, un saludo a toda la audiencia.